Imagina un mundo donde la idea misma de la luz es una abstracción distante. Imagina un reino en el que el agua jamás supera los 2 grados centígrados y en el que una noche sin amanecer se prolonga durante millones de años. Ese lugar no está en otro planeta. Ese lugar es la Tierra, es el Atlántico Norte. La profundidad es de 4.791 metros. Allí, en ese inframundo helado, la presión asciende a 480 atmósferas. Es casi media tonelada que aplasta cada centímetro cuadrado de superficie. Imagina que colocan un coche sobre la uña de tu dedo meñique. Ahora imagina que coches así presionan cada centímetro de tu cuerpo desde todas las direcciones, al mismo tiempo. En semejantes condiciones, cualquier organismo que contenga aire estalla de forma instantánea. Cualquier mecanismo ordinario se convierte en una lámina plana. Sin embargo, precisamente en ese dominio regido por el caos y la entropía, yace un objeto que se burló no solo de la flota enemiga, sino también de la física del océano: el acorazado Bismarck, orgullo de la Kriegsmarine, el buque más avanzado, más costoso y más letal de su tiempo. La bestia de acero que hizo temblar al Imperio Británico en mayo de 1941. Creemos conocer la historia de su final. Los manuales, las memorias de almirantes y los informes militares escuetos reiteran la misma escena. El Bismarck fue arrinconado, rodeado por fuerzas superiores de la Royal Navy y destruido a cañonazos y torpedos. Fue una ejecución. Fue la respuesta al hundimiento del crucero Hood. La versión oficial sonaba como un veredicto simple: lo abatimos hasta que se hundió, pero el océano guarda secretos con más celo que cualquier archivo del almirantazgo. Esconde las pruebas bajo kilómetros de agua y toneladas de limo. Durante mucho tiempo el Bismarck se consideró perdido para siempre, hasta que la tecnología del siglo XXI permitió descender allí donde antes ni el foco más potente llegaba. Recientes expediciones de gran profundidad, armadas con la misma clase de tecnología usada para explorar las lunas de Júpiter, alcanzaron la tumba del gigante. Los operadores de vehículos no tripulados controlados de forma remota esperaban hallar un montón de chatarra retorcida, ruinas sin forma, restos de un buque desgarrado por explosiones internas. Lo que las lámparas halógenas revelaron en la oscuridad eterna dejó mudos a historiadores, ingenieros y expertos militares. Era una anomalía. El barco no parecía vencido, no parecía destruido por el enemigo. Parecía haber elegido por propia voluntad entrar en ese infierno helado. Se hallaron válvulas Kingston abiertas, se halló el blindaje riéndose de los proyectiles británicos, se hallaron huellas que reescriben el desenlace del mayor drama naval del siglo XX. Para acercarnos a la verdad, hay que atravesar la barrera que mata a toda forma de vida. La profundidad es casi 5 kilómetros. Es 1 kilómetro más de lo que descansa el Titanic. Es más hondo que la altura del Mont Blanc. Ninguna persona puede sobrevivir aquí con traje alguno. Solo materiales como el titanio, el vidrio de borosilicato ultra fuerte y ciertas fibras capaces de resistir la presión soportan este aplastamiento. La expedición empleó robots autónomos de clase Mir y Magellan. No eran meras cámaras colgadas de un cable, eran laboratorios autosuficientes de enorme complejidad y de coste de millones, equipados con sonares de barrido lateral, escáneres láser para construir modelos en 3 dimensiones y manipuladores capaces de alzar una moneda del fondo sin levantar polvo. El descenso toma horas. Son horas que parecen no terminar, cayendo en un abismo azul que se vuelve índigo y luego negro absoluto. La comunicación con la superficie se mantiene por un cable delgadísimo de fibra óptica. Es el cordón umbilical que enlaza al robot con el mundo de los vivos. Si se rompe, la máquina quedará allí para siempre. Las pantallas de la sala de control muestran solo nieve marina. Son restos de plancton, excrementos de peces, polvo orgánico que cae lentamente, durante siglos, hasta cubrir todo con una capa de limo gris. Los operadores permanecen tensos. Cualquier error, cualquier fallo hidráulico bajo una presión de 480 bares y la misión fracasa. Entonces el sonar empieza a pitar. Una sombra toma forma sobre el radar verdoso. Entre el ruido de fondo emerge un contorno. No es una roca, es un muro de acero perfectamente liso que se alza en la oscuridad más allá del alcance de los focos. Lo primero que estremece es la posición del buque.
Por regla, los barcos hundidos en combate zozobran, se parten o caen de costado. El Titanic se quebró y se precipitó al fondo de forma caótica, pero el Bismarck permanece adrizado, firme, vertical, como si aún se dirigiera a la batalla, solo que su elemento hubiese cambiado del aire al agua. Se hunde en el limo como si flotara sobre un mar gris y duro de olvido. Sus torres apuntan hacia los costados, su casco permanece nivelado. La visión desata un horror casi místico. Es un barco fantasma que se negó a morir tendido. La hidrodinámica de su casco fue tan perfecta que, incluso anegado, cayó manteniendo su estabilidad como una flecha que cae sin desviarse. Cuando las cámaras de alta resolución comienzan a orbitar al gigante, la euforia se desvanece y da lugar a una perplejidad profesional. El casco está íntegro. Recordemos la crónica del último combate. El 27 de mayo de 1941, la flota británica, sedienta de desquite, dio alcance al gigante herido. Los acorazados Rodney y King George V y los cruceros pesados Norfolk y Dorsetshire abrieron fuego a bocajarro. La distancia de combate se redujo a un rango de pistola de entre 3 y 4 kilómetros. Al menos 400 granadas de gran calibre, de 356 y de 406 milímetros impactaron. También lo golpearon torpedos. Por las leyes de la física y de la guerra, el casco debió haber quedado hecho trizas. Sus costados debieron parecer un colador. La ciudadela debió abrirse como una lata con un cuchillo romo. Pero el robot ve otra cosa. Blindaje. Ahí está. El legendario acero alemán, cuyo secreto se guardaba con celo, resistió. Sí, las superestructuras fueron barridas por una tormenta de fuego. Sí, la cubierta es un caos de metal retorcido. Las chimeneas desaparecieron. Los mástiles están abatidos. Pero el cinturón acorazado principal, la piel que defiende la sala de máquinas, las calderas y los pañoles de munición, no fue perforado. La cámara recorre la banda, se ven abolladuras, se ven cicatrices donde los proyectiles mordieron el acero y dejaron surcos, se distinguen zonas donde el blindaje cedió, pero no se agrietó. Los proyectiles británicos rebotaron, estallaron afuera, matando a los hombres en cubierta, destruyendo telémetros y piezas antiaéreas, pero no pudieron matar al barco. El Bismarck fue insumergible en el sentido de que sus órganos vitales quedaron a salvo bajo un fuego que habría arrasado a cualquier otro buque de su época. Se convirtió en un féretro flotante en llamas y aún así permanecía a flote. Este hallazgo pone en tela de juicio la eficacia de la artillería británica y coloca la metalurgia alemana en un pedestal. El robot desciende hasta la base para inspeccionar el punto de contacto del casco con el lecho. El sonar dibuja entonces una escena que corta la respiración. El Bismarck no cayó como una piedra en un pozo, se deslizó. El acorazado reposa en la ladera de un volcán submarino extinguido, un monte marino de la dorsal mesoatlántica. Mientras se hundía, golpeó el flanco de esa montaña y se deslizó por él casi 1 kilómetro. Las cámaras capturan un surco gigantesco, un rastro similar a una luz. El buque de 50.000 toneladas actuó como un arado colosal, abriendo el suelo marino, arrancó rocas sumergidas y levantó nubes de limo que tardaron semanas en depositarse. Los montículos de sedimento amontonados a los lados parecen olas de tierra y hacen pensar que el casco aún se mueve. Fue una suerte geológica. Si hubiese caído sobre aristas agudas en la cima, se habría partido bajo su propio peso. La superficie blanda, el lecho flexible, funcionó como amortiguador, como una bolsa de aire. Eso salvó el casco del destrozo al tocar fondo. Sin embargo, al examinar la popa, el robot encuentra algo que hiela la sangre. La popa no está. Ha sido arrancada. Es como si una mano gigantesca de niño hubiese roto un trozo de una figura de plastilina. El corte es limpio, parejo, aterrador. Los mamparos, las cuadernas y las cubiertas quedan expuestos como en una sección anatómica. No es la señal de un torpedo, es una falla estructural. Ingenieros modelan el escenario de un barco que se vuelca en superficie y empieza a hundirse de proa. La popa, aún con bolsas de aire o al contrario, inundada de manera distinta, soporta una carga de flexión monstruosa. La gravedad impone su ley. La estructura no resiste su propio peso y la palanca de casi 200 metros. Se desgaja y cae por su cuenta. ¿Dónde está entonces? No yace junto al casco principal. El sonar no la encuentra.
Se perdió en el abismo, rodó a otra hendidura, la oculta la oscuridad eterna. Solo vemos el cuerpo amputado del gigante. Miremos la cubierta, el Sancta Sanctorum del acorazado, la artillería principal, 4 torres, Anton, Bruno, Caesar y Dora. Cada torre pesa lo que un destructor pequeño, más de 1000 toneladas. Son mecanismos intrincados con sistemas de alimentación de munición, hidráulica y blindaje de 360 milímetros. ¿Dónde están? No están sobre el barco. El casco luce enormes ojos vacíos, las barbetas, cuencas que se hunden hacia las entrañas. ¿A dónde fueron las torres? Se salieron. Parece absurdo, pero fue así. En los acorazados de la época, las torres permanecían en sus pozos sostenidas solo por su propio peso monstruoso. No estaban atornilladas para garantizar su giro libre. Cuando el Bismarck, maltrecho y ardiente, volcó quilla arriba antes del último descenso, la gravedad invirtió el sentido. Las torres se deslizaron fuera de sus nidos, cayeron al fondo primero, como martillos, adelantándose al casco. La hidrodinámica de una pieza de acero de 1000 toneladas es la de un mazo en caída. El robot las encuentra en la arena, a cientos de metros del buque. Están invertidas. Los tubos de los cañones de 380 milímetros, de más de 18 metros de longitud, se hunden en el limo hasta la recámara. La escena abruma. Armas capaces de lanzar proyectiles de 800 kilogramos a 40 kilómetros parecen ahora juguetes rotos, abandonados por un niño caprichoso. Un tubo atrae la atención del operador. Está reventado, con el metal abierto hacia afuera como los pétalos de una flor de acero. Es la huella de una explosión interna. La granada detonó en el ánima en el instante final del combate, o bien un proyectil británico golpeó de lleno los tubos y provocó la detonación de la munición cargada. Es la prueba de la ferocidad del último intercambio. La dotación disparó hasta que los cañones estallaron por sobrecalentamiento o por impactos directos. No se rindieron. Regresemos al enigma que atormentó a los historiadores durante 70 años. ¿Quién envió de verdad al Bismarck al fondo? La versión británica, difundida en diarios y películas, afirma que lo hundieron con torpedos y que el crucero Dorsetshire remató al enemigo. El robot recorre con lentitud la obra viva, busca boquetes de torpedo, los encuentra pero son pocos y extraños. Hay daños de torpedo, pero no parecen mortales para un buque de ese porte. El mamparo antitorpedos del Bismarck, un sándwich de acero y vacío, resistió el golpe. Los compartimentos internos de flotabilidad quedaron secos. El navío podía haber permanecido a flote durante largo tiempo. Los británicos incluso podían haberlo capturado. ¿Por qué entonces se hundió tan deprisa al final? El robot halla la respuesta, una respuesta que reescribe la historia de la guerra en el mar. En la banda cerca de la sala de máquinas se distinguen aberturas rectangulares parejas y regulares. Son heridas nerviosas de explosiones, son escotillas técnicas, son válvulas Kingston, aberturas de inundación por las que se toma agua de mar para refrigerar los condensadores de las turbinas. Están abiertas. Eso significa una sola cosa, es el factor humano. Ingenieros y marineros alemanes, en el infierno de una sala de máquinas en llamas, comprendiendo que la batalla estaba perdida, que los cañones callaban, que el barco se había convertido en una trampa donde no se podía respirar, tomaron la decisión definitiva. No quisieron arriar la bandera ante el enemigo. No quisieron que el Bismarck se transformara en el trofeo de Churchill. Abrieron por sí mismos las Kingston, cortaron las líneas de refrigeración, colocaron cargas en el fondo, cometieron el suicidio colectivo de su nave. Lo confirman los testimonios de los pocos supervivientes, entre ellos el barón von Müllenheim-Rechberg, el oficial de mayor graduación que salvó la vida. Durante décadas la propaganda británica los llamó mentirosos para no empañar el triunfo de la Royal Navy. El Bismarck no fue derrotado en el sentido de haber recibido penetraciones letales antes de su hundimiento fatal. Se marchó invicto, eligiendo el fondo antes que el cautiverio. Este hallazgo reivindica a los constructores alemanes, pero hace aún más honda la tragedia de la tripulación. Morían a bordo de un navío que podía permanecer a flote durante días, pero la orden fue hundirlo. La cámara asciende hacia la cubierta alta. Los científicos se topan con una disonancia que desconcierta. Estamos acostumbrados a que todo se pudra en el agua. El acero se oxida. El hierro se cubre de excrescencias anaranjadas.
Las formaciones de óxido que cuelgan como estalactitas parecen burlarse. Las bacterias que devoran al Titanic trabajan aquí también, digiriendo con paciencia el acorazado. Sin embargo, la cubierta del Bismarck estaba entablada con teca. La teca, madera preciosa, durísima y rica en aceites, llegó desde Asia. ¿Y qué aparece después de 80 años? La madera ha sobrevivido. Las tablas se distinguen bajo una película fina de limo. Son de un gris espectral, pero permanecen enteras. Se ven las juntas, se aprecia la veta, se notan las zonas de fijación al acero. La madera resistió mejor que el acero. Lo orgánico resultó más duro que el metal bajo una presión colosal, una temperatura baja y una carencia casi absoluta de oxígeno. Los teredos, gusanos navales que devoran madera en aguas someras, no viven a tales profundidades. Sobre el fondo de las superestructuras oxidadas y chamuscadas, esa cubierta de madera parece un fantasma de otro mundo. Parece recién fregada por marineros invisibles. Recuerda que allí caminó gente. No fue solo una máquina de guerra, fue un hogar, una ciudad flotante, y ese hogar conserva aún rastros de sus habitantes. Entre el desorden de restos, el robot avista un objeto. Enfoca, una bota de cuero, una bota de oficial. Yace como si su dueño acabara de dar un paso y se hubiese disuelto en el agua. El cuero curtido con taninos y cromo no se pudre sin oxígeno. Los gusanos marinos no comen esa piel. Las bacterias no la descomponen. Esa bota es el monumento más terrible y más humano a la tragedia. Es una bota sin pie. Es la huella de un hombre que ya no está. El cuerpo hace tiempo que es parte del océano, pero el calzado sigue de guardia. El robot avanza hacia la misma proa, donde la cubierta se estrecha. Bajo la capa de polvo marino afloran contornos, una geometría inconfundible, símbolos nazis, una esvástica gigantesca inscrita en un círculo blanco sobre un fondo rojo vivo, se pintó en proa y en popa para que la Luftwaffe identificara al buque desde el aire. Tras la guerra, muchos creyeron que la pintura se había borrado, que el océano disolvió el símbolo del odio, que la sal erosionó el pigmento. Pero no. En la penumbra, a la luz fría y mortecina de los LED, se ve una cruz gris nítida sobre un fondo gris oscuro. El contraste persiste, el pigmento quedó mordido en la madera, la química de esa pintura nazi resistió al tiempo y a la sal. La historia no se borra. Ese emblema reposa en el lecho marino como un sello de maldición. Recuerda a quién sirvió esta montaña de acero. Recuerda al régimen que envió a 2000 jóvenes con una edad media de 21 años a morir por la ambición desquiciada de un solo hombre. La presencia de la esvástica convierte el descenso al Bismarck en algo más que arqueología. Es un viaje al corazón de las tinieblas del siglo XX. Es un encuentro con el espectro del fascismo que duerme a 5 kilómetros, pero todavía enseña su marca. El robot asoma al hangar. El Bismarck llevaba 4 hidroaviones Arado AR-196. Eran sus ojos, eran sus exploradores. El hangar está vacío. La onda de choque o la presión del agua durante la inmersión arrancó las compuertas. Los aviones se arrojaron antes del combate para evitar incendios. Sus restos yacen cerca, en el fondo. Duro aluminio arrugado, fragmentos de alas con cruces, un motor BMW transformado en un bloque de óxido. Son estructuras livianas. El aluminio aeronáutico es delgado. La presión del agua las aplastó como papel. Quedaron convertidas en briquetas compactas. Frente al monstruo acorazado, que sigue casi intacto, esos pequeños aparatos parecen miserables. El contraste entre el poder del acorazado y la fragilidad de la aviación es absoluto. Y la ironía es cruel. Fue la aviación la que condenó al Bismarck, no los acorazados poderosos, sino viejos biplanos, Swordfish entelados. Swordfish, desde el portaaviones Ark Royal. Un torpedo casual dio en el punto más vulnerable, en el timón. El robot examina la sección de popa donde se produjo la fractura. Entre el limo se distinguen los restos del mecanismo de gobierno. Los timones quedaron trabados a 12 grados a babor. Ese detalle fatal sigue visible hoy. El sistema, imposible de reparar durante la tormenta y bajo fuego, porque el agua inundaba los compartimentos de popa, se convirtió en una sentencia. El barco más poderoso del mundo, capaz de destruir a cualquier flota, quedó cojo, girando en círculos, incapaz de maniobrar,
a la espera de la ejecución. Es el triunfo del azar sobre la ingeniería. Incluso aquí, a 5 kilómetros de profundidad, hay vida sobre el cuerpo de la máquina de matar. Y esa vida es extraña y hermosa en su fealdad. El casco se convirtió en un arrecife artificial, no de coral, sino de criaturas que no necesitan luz. Anémonas gigantes que parecen flores del mal, galateídos blancos y fantasmales, esponjas de vidrio abisal, cubren los tubos de los cañones, viven en las cuencas de los telémetros ópticos, aquellos por donde los artilleros apuntaban, convirtieron la torre de mando en su vivienda. Los científicos tomaron muestras de estos organismos. El óxido del Bismarck alimenta un ecosistema singular. Bacterias que oxidan el hierro consumen el casco para obtener energía. Las anémonas y las esponjas se nutren de esas bacterias o de la materia orgánica que arremolina la corriente alrededor de la mole. El barco se disuelve con lentitud y da vida a nuevas criaturas. Regresa a la naturaleza. Es una ironía pura. Un arma concebida para arrebatar vidas ahora la sostiene en el lugar más inhóspito del planeta, pero el proceso de destrucción no se detiene. Los científicos prevén que en 200 o 300 años todo lo que quedará del Bismarck será una mancha de óxido sobre la arena y tal vez aquellas tablas de teca. Somos la última generación que lo ve entero. Somos testigos de su agonía lenta. Un campo de restos, la llamada Debris Field, se dispersa en un radio de 1 kilómetro alrededor del casco. Es un término arqueológico, pero esto no es basura. Son cosas, son pertenencias personales de seres humanos, cientos de miles de objetos que cayeron cuando el barco zozobró y cayó. Botas, muchas botas porque pesan y se hunden rápido. Yacen en pares o solas, marcando los puntos donde se precipitaron los cuerpos. Botellas de vino intactas. Los tapones fueron empujados hacia adentro por la presión. El mar se mezcló con el vino, pero el vidrio no cedió. Platos con el emblema de la Kriegsmarine y la esvástica en el reverso. Cepillos de dientes, espejos, peines. El robot encuentra una gorra de marinero. La tela casi ha desaparecido, comida por bacterias, pero la cinta con letras doradas con el nombre de la flotilla o del propio barco si era de gala se conserva. Son las pertenencias de 2.200 personas. De toda la tripulación, solo 115 sobrevivieron. El resto está aquí, en esta fosa común. Es el mayor cementerio militar alemán del océano. Esos objetos gritan más que los cañones. Dicen que antes de la batalla la gente se afeitó, escribió cartas, se puso el uniforme limpio y bebió vino para calmar el temblor. Estaban vivos, soñaban con volver a casa. Los científicos procuran no tocar nada. Es un código ético, es una tumba. Podemos observar y registrar, pero no nos está permitido llevarnos nada. Levantar un objeto sería saquear, violar la paz de los muertos. Llega la culminación más intensa de la expedición. El robot se aproxima a la torre de mando, el puente del almirante, el cerebro del buque. Los ojos de buey fueron reventados por las explosiones. Las contraventanas blindadas quedaron a medio bajar. La boca negra de la ventana nos mira como una cuenca. ¿Qué hay dentro? Una cámara con luz potente intenta mirar en la oscuridad. Allí, en esa cápsula blindada, el almirante Günther Lütjens y el capitán Ernst Lindemann tomaron sus últimas decisiones. Allí sonaron órdenes. Allí olió a miedo, a sudor, a cartas quemadas y a sangre. Por dentro, el limo, gris blando. El limo lo colmó todo y lo sepultó todo. No se ven esqueletos. En 80 años, el agua marina, la presión y los microorganismos disolvieron los huesos. El calcio volvió al mar. Solo quedan botones de guerrera, hebillas, insignias metálicas y suelas de goma. Los fantasmas desaparecieron físicamente, pero su presencia eriza la piel. Los detectores del robot captan remolinos extraños y pequeñas anomalías térmicas en torno al puente. Racionalmente, son microcorrientes creadas por la forma del casco. Irracionalmente, es el aliento del barco. Es el eco de las últimas órdenes. Fuego, banda de babor. Abrir las Kingston. Aquí, frente a esta ventana negra, la historia se vuelve palpable. La expedición emerge. Los datos están recogidos. Son terabytes de video. Son miles de fotografías. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que la leyenda de la insumergibilidad del blindaje alemán no era un mito, sino un hecho. Resistió el ataque de toda una flota británica.
Aprendimos que el papel decisivo en la destrucción no lo jugó el proyectil inglés, sino la mano alemana que abrió las Kingston. Fue un acto final de desafío al destino. Fue un gesto de espíritu samurái en el corazón de Europa. Aprendimos que el océano preserva mejor la madera que el metal y que la esvástica no se borra ni tras 80 años bajo una presión de 480 atmósferas. Vimos el rostro desnudo de la guerra en la popa arrancada, en el tubo reventado y en una bota solitaria sobre la cubierta. El Bismarck reposa como una advertencia. Es un monumento al orgullo y a la perfección tecnológica que no nos salva del destino ni de la condición humana. Las imágenes de esta inmersión serán estudiadas por historiadores e ingenieros durante décadas, reescribirán capítulos de la historia naval, pero la conclusión esencial ya está tomada. La verdad yace siempre en el fondo, bajo capas de limo, de propaganda y de mitos. Para reconocerla, hay que tener el valor de bajar a la oscuridad, encender la luz y mirarla de frente. Se apagan los focos. El Bismarck vuelve a quedarse solo. Noche eterna, frío eterno, silencio eterno. Permanecerá allí hasta que el tiempo lo muela en polvo, hasta que el hierro se vuelva parte del océano. Ahora conocemos su secreto, sabemos que no se rindió, y esa elección grabada en válvulas abiertas y timones malditos vuelve su historia algo más que una crónica de combate naval. Es una tragedia antigua. Las aguas frías del Atlántico guardan la paz de 2000 almas, y nosotros, los hombres de la superficie, solo podemos inclinar la cabeza ante esta tumba submarina. El relato concluye, pero los ecos de las explosiones aún resuenan en el silencio del abismo, inscritos para siempre en el metal retorcido.